Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva edición de En La Mira, un podcast de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Nacho, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Estás? Muy contento con nueva escenografía, nuevos cambios. Uh-huh. ¿Cómo nos trata Demos? Sí, la verdad que espectacular. Yo tengo una duda, Nacho. ¿Nos mejoran todas las condiciones porque el podcast es bueno o nos están queriendo decir que tenemos que mejorar lo que hacemos? Que hay que mejorar lo que hacemos. Hay que mejorar lo que hacemos. Definitivamente. Nos plantea como un desafío. Sí, una presión indirecta. ¿Cómo te trató marzo, Nacho? No, muy bien, súper bien. ¿Cómo te trató la inflación de marzo? 10º mes consecutivo de crecimiento de la inflación en Argentina. Sí, incluso con un saltito, ¿no? Interesante. Sí, ya no fue un 0,1, fue un 0,4, un 0,5, ¿no? Y pasó de 2,9 a 3,4. A 3,4. Medio punto. Es mucho. Pero no quiero que hablemos de ese tema, Nacho. O en todo caso lo dejamos ahí. Sí. ¿Te parece? Dale. Es un tema para abordar, digo, ¿no? La inflación del año ya lleva acumulado casi 10 puntos, que es lo que más o menos el gobierno nacional había presupuestado, en el presupuesto que se aprobó finalmente para este año 2026, con lo cual algo ahí no marcha bien. Pero hay otros temas que me parece complican un poco más la realidad. Sí. ¿Tenés ganas de que desandemos algo? Sí, vamos a hablar de fondo de eso. Bueno, este capítulo llega con muchas cosas nuevas. Vamos a introducir también ahí algunas cosas nuevas. Vamos a poder compartir en pantalla para que nos siga por YouTube, para que nos siga por Spotify, un Twitter, un video, algunos otros recursos que quizás, Nacho, ayuden a hacer más dinámico todo esto. De una. Y la clase, el encuentro que viene, ponemos algunos gráficos. Ahora que ¿Vos decís que podemos traer alguna infografía? Yo creo que es la manera de mejorar un poco esto. Sí, porque si no tengo que andar comentando en el aire. Claro, que nos escuchen menos a nosotros y que vean la cara de otros. Sí. Nacho, yo quiero compartir con vos un poco esta situación. ¿Por qué el gobierno nacional, vamos a ver un tuit ahora de Javier Milei, se empeña en decir que la economía marcha bien a pesar de que hay muchos temas que dan mal? ¿Qué nos decía Milei? Mira, Nacho, lo podemos ver acá en la pantalla para quien nos sigue por YouTube, por Spotify. ¿Qué dice Milei más o menos en 2 palabras en ese tweet? Dice: tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar. En Argentina, cuando el país le iba tan mal como dicen que le va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿Cómo se explica que el riesgo país esté por los 500 puntos y no por los 2000? ¿Qué dice Milei? Hay una única lectura: es falso que estemos mal. Ahora bien, esto nos dice Milei en este tuit. También durante el mes de marzo, el ministro Toto Caputo, que estuvo en Rosario presentando un libro con Salvador Di Stefano, un economista muy escuchado en el interior de nuestra provincia, nos decía también, vamos a ir ahora al audio, que ya nuestro director nos va a poner estas nuevas herramientas que estamos incorporando en Demos. Este audio que quiero que escuches, Nacho. Se viene un proceso, a partir de abril, o sea, mañana antes hablábamos en privado, mañana va a estar el número de inflación, que seguramente será arriba del 3%, porque digamos hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo. Esto es desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. Tenés temas como la educación, que como sabés en marzo tiene su estacionalidad, pero a partir de abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento. No hay ningún trade-off ahí. Vamos a ver desinflación y vamos a ver crecimiento. Y sí, se vienen los mejores meses. ¿Qué es el trade-off, Nacho? Bueno, trade-off en realidad puede ser un término en inglés, obviamente, sí, claro, un anglicismo para indicar que es una cosa o la otra. Bueno, Caputo dijo, esto fue el día antes que se conozca el dato de la inflación, ya hace unos días en Rosario, no hay trade-off. Claro, él lo que dice es no hay trade-off entre inflación y crecimiento. Normalmente cuando vos creces puedes tener inflación, o sea, se llama en la economía la curva de Philip. Pero acá depende de otras cuestiones, depende mucho del sector externo, ¿no?
Entonces vos pensás que un régimen económico como este, que tiene un tipo de cambio muy apreciado, ¿no? Que característica central, que fue el mecanismo para disciplinar la inflación en el 2024, que tanto... El famoso ancla fiscal, ancla cambiaria, que se interrumpió un poquito en el 2025 porque hubo, digamos, corrida contra el peso, ciertas devaluaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre, digamos, cuando estos sistemas de tipo de cambio fijo, ¿no? Ya no tienen la dinámica tan fuerte, no le entran divisas, no hay disponibilidad de divisas para mantenerlo para mantener el crecimiento, empieza a haber tensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno, para mantener el régimen cambiario, tiene que poner una tasa de interés extremadamente alta, altísima en dólares. Pero eso es un ancla a la actividad económica. Sustrae recursos de la actividad económica y la actividad económica hace flum. De hecho, lo que vimos fue desde octubre prácticamente del año pasado un derrumbe de la actividad. Todavía no tenemos los datos de, por ejemplo, de empleo o no todos los índices industriales, pero lo que tenemos es, por ejemplo, hasta febrero importaciones. Las importaciones son un muy buen indicador de la actividad económica real, ¿no? De la producción. Porque después el estimador mensual de actividad económica, que como dijimos la vez pasada, mide ingresos sobre todo y además está traccionado fundamentalmente por minería, finanzas y agricultura, y deja atrás comercio, industria y construcción, que son los más importantes en términos de empleo. Pero si uno ve los indicadores de producción, se desploman. Ahora, el gobierno dice que no tiene esa situación de trade-off. No es que tiene que elegir. Vos de algún modo estás explicando o nos estás queriendo decir que eso no es así. Por ahora no es así. Lo que uno puede decir, bueno, quizás el gobierno prevé que, y esto va en contra del tuit de Milei, prevé que los precios, digamos, que los términos de intercambio, que la guerra va a favorecer la condición internacional de la Argentina. De hecho, nos favoreció en el 2022. Nosotros salimos de la pandemia en el 2021-2022 con un pequeño ciclo de commodities, que nos vino súper bien. Bueno, hoy podría estar ocurriendo eso. Y también. Hoy podría estar, todavía no está claro. Estamos esperando justamente toda la época de cosecha más fuerte. Exacto, porque los precios de los commodities, si bien hubo una mejora en los términos de intercambio de enero-febrero, que es bastante estacional también, hay que ver si eso se sostiene o no, pero con lo que vimos en el 2021 fue una mejora en los términos de intercambio, un aumento de los precios de nuestras exportaciones, una mejora en las condiciones internacionales, y eso le dio aire al gobierno como para crecer. En aquel momento se crearon un montón de puestos de trabajo entre el 2021 y el 2022, por encima de lo que se perdió en la pandemia. O sea, no es que era se recuperó solo lo que la pandemia... y después en el 2023 se termina el ciclo de commodities y empieza a caer la economía y encima nos agarra la sequía y nos hunde de una forma espectacular. Entonces ahí creo... Eso estamos en otra situación ahora. Claro, todavía eso no se está por hacer. Quizá, eventualmente, el ministro de Economía está pensando de que la guerra le va a dar un ciclo de commodities positivo en los próximos meses que le va a permitir recuperar la actividad. Porque la otra opción es también pensar en el endeudamiento, pero con esta inestabilidad mundial hoy eso es difícil. Está complicado. Más complicado. No, además el gobierno no lo está logrando. Yo creo que ya lo descartó, incluso también si uno ahora, Nacho, pero entonces lo que vos me estás diciendo es que el gobierno va a resignar estabilidad cambiaria. No, el asunto es así. Si hay un ciclo de commodities, esto es muy importante, si hay un ciclo de commodities, el gobierno puede tener ingreso de divisas, mantener el tipo de cambio y darle un poco de aire a la actividad económica. Tampoco es que va a ser maravilla, pero va a darle un poco de aire a la actividad económica. ¿Cuál es la contraparte de eso? A ver, ¿cuál es la importante de que la actividad económica repunte un poco? Lograr un mayor apoyo social, que hoy vemos claramente cómo se deteriora, porque no se llega a fin de mes, porque el salario no alcanza, por un montón de motivos que hacen que, al estar la economía real tan deprimida, tan detenida, sobre todo en algunos sectores puntualmente, que son los que generan empleo. Los que generan empleo, bueno, hace que se conforme una situación donde ya los índices de apoyo de Milei hoy no son los que eran a fin de año. Yo creo que ese es el dato. El dato que nosotros tenemos desde octubre hasta esta parte es que con la caída de la actividad que hubo entre octubre y marzo, la sociedad dijo hasta acá, o al menos empezó a decirlo con mayor claridad en términos de opinión pública, de aprobación del gobierno, y el gobierno tomó nota de eso. ¿Por qué digo que tomó nota de eso? Y acá sí aparece el trade-off. Es que el gobierno en marzo dijo, bueno, basta con el tema de las tasas de interés, y le empezamos a bajar. Con el carry trade ya es historia. Todavía no, o sea, pero se frenó ha perdido. en marzo, se frenó en marzo, o sea, no. Bueno.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza a aparecer ahí el riesgo cambiario. Es decir, che, ojo con que cuando... Por eso la pregunta es si el gobierno va a negociar algo de estabilidad cambiaria, que se pierda un poco de estabilidad cambiaria, exacto, a cambio de lograr mayor apoyo social. Caputo y Milei dicen, no, eso no existe, acá no hay trade-off, no es una u otra. Vos nos decís que sí, pero no nos terminás de convencer. No, bueno, yo lo que te digo es así siempre y cuando no tengan el beneficio de la guerra, ¿no? Yo creo que pueden tener eventualmente ellos una previsión de términos de intercambio que le den un año de crecimiento en función de un ciclo de commodities. Eso no es descartable. Eso es una posibilidad. De hecho, es la gran apuesta del gobierno. Hoy probablemente sea lo más importante en materia de ingreso de divisas. Digo porque deuda es difícil pensar. Deuda, y tampoco lo que no funcionó es el famoso dólar del colchón. Los argentinos no están vendiendo los dólares. Entonces, los argentinos no venden dólares, al contrario, siguen comprando. Aparte está muy bajo ahí. Está regalado. Entonces, sí, una oportunidad. La otra es la deuda. En el 2025 hubo un salto en la deuda externa. Eso que fue real, digamos, con organismos internacionales, con el Fondo Monetario, con etcétera, con otros organismos. Pero hubo un salto de la deuda, perdón. Hoy lo que le queda al gobierno, que le vino como anillo al dedo, digamos, es la posibilidad de que se desarrolle un ciclo de commodities. Y eso... ¿Es básicamente por el escenario internacional? Totalmente, es por la guerra. ¿Y la guerra en qué sentido puede jugar con respecto a eso? Y aumenta el precio de todos los commodities. Se vuelven más caros los productos primarios. Bueno, pero también tenemos un impacto por el lado del petróleo, ¿no? Claro, el problema, la contracara de esto es que tenés inflación, que es lo que viste ahora en marzo, un salto que está explicado por la guerra, y si la guerra sigue, el ciclo de commodity sigue, entonces lo que dijo Caputo de que va a bajar, no va a bajar nada. O sea, porque después podemos profundizar en otro podcast, momento, ¿no? Pero ¿por qué tenemos inflación alta desde hace 6 meses hasta esta parte? Porque empezamos a devaluar todo el año pasado. Todas las devaluaciones del año pasado se están traduciendo hoy en inflación. Si hay estabilidad cambiaria, ese componente se va a disolver, va a dejar de estar el componente cambiario en la inflación, probablemente pueda bajar de vuelta al 1.5, 1.6, mejor de los casos 1.2, pero ahora se suman el ciclo de commodities, entonces va a seguir estando en 2 puntos y algo, entonces chao, la estabilidad cambiaria, la estabilidad nominal de precio, es decir, la baja persistente de la inflación en un ciclo de commodities positivo lo veo definitivamente difícil. ¿Cuánto puede recuperar la actividad en ese contexto? Y también es difícil, porque no es que vos, ¿cuál es la ventaja que tenías en el 2021-2023? Que tenías el tipo de cambio depreciado, era más barato, y la actividad económica creció muy, muy fuerte en aquel momento. Entonces ahora tenés que una parte de todas esas divisas van a estar orientadas a sostener el carry trade y otra parte a mejorar la actividad. Todo eso siempre y cuando exista, si es que tienen esas previsiones. Y si no ves esa posibilidad, Nacho, si las condiciones internacionales no le dan una ventana de oportunidad. Y si no se desarrolla el ciclo de commodities, que es el escenario B, digámoslo, o A, porque hoy en día no se sabe muy bien cómo se va a desempeñar todo esto, lo más probable es que la actividad no se recupere, o sea que vos puedas tener eventualmente alguna mejora en algunos meses, qué sé yo, de liquidación fuerte que te permitan mejorar un poquito, y ahí la situación social va a ser cada vez más delicada. Va a ser cada vez más delicada y podés tener, que yo digo, bueno, ellos acumularon $5.000 millones comprando, ¿viste? Bueno, que los usen para reactivar la actividad económica, resignen reservas para mejorar un poco la actividad económica, pero no hay mucho margen. Y en la medida en que vos te acercás a un nivel crítico donde la tasa de interés ya no rinde o el carry trade empieza a ser negativo incluso, o no conveniente, los que tienen pesos hoy en día dicen, bueno, una partecita la pongo en dólares, y eso genera presiones cambiarias por lo de la cuenta capital. Entonces el gobierno entró en el carry trade, en el trade-off. Más aún, te podría decir que dejamos el carry trade para pasar al trade-off. Para usar los términos. Todo lo contrario que dice el ministro. Ahora, el ministro puede que tenga, digamos, una previsión de ingreso de divisas que le permita decir, no, vamos a crecer con estabilidad cambiaria. Bien. Mientras esperamos a ver qué pasa con esa cuestión, con ese análisis, Nacho, que estábamos haciendo, sí. A ver si efectivamente pasamos del carry trade al trade-off o no. qué ocurre con esto o no. Hay un tema que vos mencionaste de alguna manera que para mí es central, sí. Que es lo que claramente se siente en la vida diaria, y que para mí yo diría es una explicación, si no es la central, es una de las 2-3 causas centrales
de la caída de la imagen del presidente que venimos viendo en el transcurso de este año 2026, después de haber llegado post elecciones del 26 de octubre a un pico importante, que es la situación del empleo. Exacto. ¿No? Una situación, una variable, Nacho, que Nobleza Obliga no arranca con Milei. Digo, la situación de un mercado del trabajo fracturado, partido al medio, donde hay más de 6 millones de personas que están trabajando en la formalidad, con aportes, con derechos, con vacaciones, con todo lo que eso implica. Pero hay otro porcentaje casi parecido, de 5.800.000 personas, o sea, números muy parecidos, que es lo que le llamamos la informalidad, el monotributista, la aplicación Didi, Uber o cualquiera de estas apps, la changa, que viene creciendo y que obviamente está al margen de la legalidad, o de la formalidad, perdón, al margen de la formalidad, ¿no? Con todo lo negativo que eso implica. Bueno, eso es algo que lo que nosotros vemos, lo que se conoce en términos técnicos como la dualización del mercado, bueno, eso es algo que vemos que se ha profundizado muchísimo, y que de alguna manera pone la situación social en un escenario complejo. ¿Qué tenés más para aportar o para clarificar al que nos está escuchando o nos está viendo hoy del otro lado? Lo que ocurrió básicamente es que en el 2023, con el comienzo de esta gestión, se cayeron los puestos de trabajo formales, ¿no? Hubo una devaluación muy fuerte, se cayó la demanda y eso nunca se recuperó. Más aún, en el 2025 hizo así un poquito para arriba y después volvió para abajo, y en estos últimos 3 meses probablemente estemos viendo un nuevo proceso de caída. Y el tema es que la pérdida de puestos de trabajo formales, hay 2 fenómenos. Uno es la pérdida de puestos de trabajo formales y la otra es que el salario real no alcanza. Entonces, la persona tiene que laburar, tiene un empleo formal y además hace trabajos extra. Tiene que acudir a 2 trabajos para poder medianamente llegar a fin de mes, porque con uno tampoco llega. Exacto. No es un fenómeno, como vos decís, exclusivamente de esta gestión, más aún, no es un fenómeno únicamente argentino. No, tal cual. Yo una vez charlábamos sobre una publicidad política del Partido Ecologista, de la izquierda ecologista británica, que mostraba prácticamente la misma escena en Londres, ¿no? Con gente con una sobrecarga de trabajo y pocos ingresos, e inseguridad social, ¿no? Como característica general. Pero en el caso de Argentina, en el 2023-24, esto se profundizó, ¿no? Se aceleró, ¿no? Y complicó mucho más la situación. ¿Por qué? Porque lo que empezamos a ver es caída de los puestos de trabajo formales. Se pierden. Ahora bien, ¿qué es lo que vimos en la historia reciente? Es que siempre que hubo pérdida de puestos de trabajo formales, la opinión digamos, pública respecto de la marcha de la economía se pone muy negativa. Creo que es un indicador muy bueno, muy importante para entender por qué un gobierno puede perder apoyo fuertemente. Sí, y creo, Nacho, además que esa es una característica, lo hemos hablado en otras ocasiones, me parece importante hacer alguna mención, es una característica muy propia de la Argentina, con algún grado de diferencia a la conformación o a la composición social de otros países de América Claro, Latina. Totalmente. De hecho, cuando hablan acá de estabilidad... No digo porque, hablamos mucho de que el modelo Milei es tener como norte Perú. Claro, pero acá hay una realidad en este país histórica que se ha construido, que pone un límite. Y creo que es esto que estás mencionando que empieza a jugar, ¿no? Exactamente. Sí, a ver, nosotros para tener un modelo como el de Perú, de estabilidad y todo lo demás, sacrificando estructura social, tendríamos que estar hablando de perder, no sé, otro orden de magnitud de puestos de trabajo. No te puedo hacer la estimación ahora, pero estoy seguro que es mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Y con lo que hemos visto hasta ahora, que es una pequeña probadita de lo que puede ocurrir, ya se erosionó rápidamente. Se genera la tensión. Entonces, no lo veo. 2 cosas más, Nacho, para agregar al análisis, digo, ahora, y a veces también tratando a veces de aclarar, el gobierno dice, bueno, pero la economía crece y sobre todo se parapeta en algunos sectores que efectivamente están creciendo. Sí. Está claro que el complejo Vaca Muerta genera, está claro que el agro está mucho mejor después de las condiciones climáticas que afectaron en los últimos tiempos, está claro que la minería es un factor. ¿Por qué esto no alcanza para que la actividad mejore, Nacho? Y sobre todo lo que pido que le traslades al que nos está escuchando, al que nos está viendo, es ¿por qué eso además no tiene impacto en el empleo y en las condiciones de vida de la gente? O no el que uno esperaría. El agro tiene impacto, porque el agro tracciona muchísimas cosas, desde digamos así, el empleo en los pueblos del interior. Sí, porque lo que decimos siempre, el agro argentino, como está conformado, sobre todo en su región central, el excedente que produce lo deja y lo invierte en la Argentina. O sea, no funciona como un enclave. Exacto. Pero los otros 2
es todo lo contrario. Y el sector financiero, sí. Y entonces... Claro, que es el que yo no mencioné. No mencionaste. Pero que también hay que tracciona mucho, digamos, en este caso. Entonces vos tenés esos tres sectores, dos que generan divisas, el sector el sector hidrocarburífero y el minero, que se utilizan para apreciar el tipo de cambio, y el sector financiero se lleva las divisas que estos dos generan. Sale lo que se produce, entran chorros de dólares, pero se gastan en la timba financiera. En importaciones. En importaciones o en turismo. Turismo. O en la timba financiera hace un tiempo. O atesoramiento. Exacto. Exacto. El dólar debajo del colchón. Lo que no produce es encadenamiento, escalamiento productivo, mejora de las condiciones, inversión en tecnología, en procesos productivos que generan mejores salarios y mejores condiciones. Es lo que se llama... Yo creo que esto es importante. No alcanza con estos sectores. No alcanza con esta orientación de los sectores. Exacto. Porque vos necesitas combustible y materiales y minerales para desarrollar la industria. La industria se desarrolló con los combustibles y los minerales de los proyectos mineros y proyectos hidrocarburíferos de la década del 60, de fines de los 50 a comienzos de los 60, que permitieron un desarrollo industrial en los términos de la posibilidad de Argentina, en los niveles tecnológicos de Argentina, muy importante entre el 63 y el 73. Crecieron las exportaciones, la producción industrial, era otra Argentina. Ahora, Nacho, ¿y por qué? Porque también lo conocimos en marzo, baja la pobreza. Claro, la pobreza baja porque lo que golpean estos modelos... Lo digo al revés. Me pongo... la pobreza no baja, la pobreza siempre está en torno... Bueno, pero los datos que brinda el gobierno nacional y demás hablan de una baja en la pobreza. Sí, es un dato, yo creo que... Yo creo que hay que indagar un poco más en cómo se compone. Bueno, quizás. eso hay que estudiarlo un poco más. En realidad ya hay muchas cosas publicadas, está bastante claro, pero como un tema técnico complejiza la situación. Lo que yo te diría es que por la naturaleza del indicador, la pobreza es un dato estructural que puede subir baja con la apreciación cambiaria, sube con las devaluaciones, etcétera, etcétera. No es tan relevante medir un puntito más, un punto menos. Pero no lo define ahí. Vos sabés que está más o menos en torno al 30% de la población. Eso es lo que la pobreza. Bueno, claro, pero veníamos de hace 2 o 3 años atrás en el orden del 50. No. El salto se da en la devaluación de diciembre. Y después vuelve a bajar un poquito. Eso se le atribuye a la economía como venía. Quizás ahí eso fue transparentar la situación. No, esa devaluación fue una decisión de este gobierno y tuvo claros efectos distributivos. Fundamentalmente fue un gran negocio para los tenedores de pesos, ¿no? O sea, que compraron pesos después de la devaluación. Entonces, ahí es otra razón. Pero bueno, lo que voy es lo siguiente. ¿Por qué puede bajar la pobreza en un régimen así? Exacto. Porque básicamente cuando hay apreciación cambiaria, el peso relativo de los alimentos es menor en el componente de la inflación. Se abaratan relativamente los alimentos. Y eso incide fuertemente en la línea de pobreza. Exacto. Ahora bien... Y yo te contribuyo con algo más. Sí. Si te parece. Me parece que también el aumento de la asignación universal, además, que ha sido importantísimo en esta gestión, mucho mayor incluso que las gestiones anteriores, contribuye a que en los sectores de mayor nivel de pobreza o de pauperización puedas sostener consumos, lo digo entre comillas, consumos mínimos que hagan que baje un poco ese indicador. Y las cosas que aumentaron fuerte, alquileres, servicios, combustibles, golpean en los sectores medios más que en los sectores más pobres, en términos relativos, ¿no? Y además... Y en el trabajador formalizado. Exactamente. Y de hecho lo que vos podés ver es que el salario formal es el que más en realidad el que más cae el público, pero el formal cae mucho y no se logra recuperar. Y después se recupera muy parcialmente, con una canasta en donde tiene poco ponderado estos componentes, ¿no? Que probablemente sea una caída mucho mayor del que... Y en el bolsillo de la gente se siente mucho este peso de alquileres, de los servicios, del combustible, que te deja un ingreso disponible mucho menor. Entonces, y además los empleos industriales que se pierden son empleos industriales formales. Lo que se resiente son los beneficios de los empresarios. Entonces, lo que se resiente son los beneficios de los productores. Lo que golpea este tipo de modelos es la clase media, no la del sector pobre. A la larga... Sí, yo diría clase media, sectores bajos, pero incluidos todavía. Las clases medias bajas, digamos, ¿no? La clase trabajadora, los sectores industriales pequeños, la pequeña empresario. Y la punta de la pirámide cada vez más rica. No, claro, todos los que ganan mucho en estos modelos se recontraenriquecen, porque con pocos pesos compran muchos dólares. Y uno lo ve, Nacho, lo hablábamos creo que en algún otro capítulo, cuando uno analiza el mercado del automóvil, ¿no? Claro. Cómo cae básicamente el auto medio, el pequeño, además, el consumo de ese tipo de autos. Sí.
pero vemos la importación de los autos de alta gama o importados por las nubes. Claro, porque es una pequeña frutilla del mercado que puede acceder a eso. Además lo vimos en los 90. En los 90 muchos sectores pobres pudieron acceder a ciertos bienes de consumo, ¿no? Porque estaban muy baratos por la baratura del dólar. En cambio la clase media se contrajo. Entonces, si esto vos le das rienda suelta a estos regímenes, los mantenés durante 10 años como fue y además tenés este tema de la apertura comercial, el dólar barato y los precios bajos de las mercancías a nivel mundial por esta situación particular, bueno, hasta la guerra, ¿no? Pero hasta la guerra con estos, digamos así, precios de remate de China y de la India, el problema no es tanto los pobres actuales, sino los pobres futuros que vas a generar cuando se te descomponga la trama industrial y social. Y por otro lado, esto, Nacho, no digo que la precarización y el bajo salario impactan en el consumo, en las condiciones de vida, pero por otro lado hacen que el desempleo no explote, ¿no? Exactamente. Entonces, hay valores de desempleo que todavía, si bien viene subiendo, pero no han explotado porque el bajo salario y la precarización lo contienen. Y te digo más, de hecho el desempleo aún así aumentó algunos puntos. Y el desempleo, por la manera en que se mide, no es un indicador, digamos, que reaccione fácilmente. Porque para medir el desempleo te preguntan, ¿usted trabajó en la semana de referencia al menos 1 hora? Sí. Entonces, imagínate que ir a vender pan es trabajar, entonces rápidamente... Pero en términos de productividad, de ingreso, de generación de riqueza... Son actividades de refugio, ¿no? Exactamente, no es empleo, exacto. Nacho, va llegando ya la hora de terminar este nuevo episodio. A ver, repasemos un poco, para dejar ya abierto el podcast del mes que viene. Sí. ¿Cómo evoluciona el conflicto mundial? Es un tema clave. Central. El mismo va a tener mucho impacto en la evolución de la tasa de inflación. Exactamente, y en la actividad económica. Y por ende, ahí está la respuesta, de alguna manera, y te dejo para alguna reflexión, con la que arrancamos este podcast. Uh-huh. Del carry trade pasamos al trade-off, ¿o tienen razón Caputo y Milei? Yo creo que pasamos al trade-off en marzo, estuvo clarísimo cuando tuvieron que bajar la tasa y empezar a ver ahí que se le disparó la brecha, empezó a crecer la brecha cambiaria. Eso no lo dijimos, pero si ustedes comparan el CCL, el dólar CCL, que es el dólar libre, contra el oficial, el dólar CCL empezó a subir y el oficial... Bueno. Entonces esa brecha empieza a notar esa tensión que está de fondo, que por supuesto la guerra puede traer previsiones y quizás Caputo tiene una previsión de términos de intercambio favorable en los próximos meses que le va a dar unos meses de crecimiento. Lo que esto contradice es el tuit de Milei. Porque Milei dice, ¿cómo es que con la guerra nos va tan mal, cuando no nos va tan mal? Porque el presidente debería saber que las guerras a nosotros nos vienen bien. Hay una conocida canción o frase, ¿no? Lluvia, sol y guerra en Sebastopol, decían, ¿no? Festejaban los productores agropecuarios de Galicia en su momento. Bueno, un poco acá pasa más o menos lo mismo. Nosotros... Por guerra te referís a los conflictos como el que está en Ucrania y ahora en Oriente Medio. Claro, en aquel momento en Crimea, en Sebastopol, digamos, ¿no? Había guerra, entonces la producción agrícola caía, subía el precio del pan, mejoraban las condiciones de rentabilidad de los agricultores españoles. Claro, lo que no se dieron cuenta es que eso aumentó el precio del pan y vino con eso una revolución, ¿no? La revolución es creo que 1830. Sí, pues las masas ya no podían acceder al consumo. No podían comprar pan. ¿Qué es lo que pasó? Empezaban a acusar a los productores de acaparamiento y se armó medio una guerra interna, ¿no? Bien, como si todo esto fuera poco, Nacho, nosotros en general acá nos dedicamos un poco más al análisis económico, ¿no? Pero uno no puede dejar pasar el caso Adorni. Creo que es paradigmático de los puntos en común que esto tiene con otros momentos o etapas históricas de la Argentina, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. No es nuestra agenda, no es lo que acá abordamos, pero creo que no lo podemos dejar pasar por alto, y esto que además hace tan parecido este proceso al de un par de décadas atrás, al de los 90. Nacho, llegó la hora. Dale. Nos tenemos que ir. Nos vemos el mes que viene, pero seguimos pendientes de lo que pasa. Hay que analizar más en profundidad cómo son los ciclos de commodities, cómo funcionan, cómo impactan en los precios, en la actividad y cómo es para la periferia eso. Eso lo vemos en mayo. Dale. Gracias a vos por seguirnos, por YouTube, por Spotify, y gracias a Demos, un trabajo excelente que permite que podamos llegar con este podcast en la mira. Demos, Centro Cultural y de Estudios. Nos vemos el mes que viene. En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @DemosCCE para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.